muchísimo en estos campamentos. He oído tanto a los niños como a los jóvenes, como a los adultos, cómo Dios ha estado trayendo luz sobre diferentes asuntos, purgando y limpiando nuestro corazón, y eso me encanta. Ahora toca que cada uno sepa mantener esa llenura, esa limpieza, esa higiene, y no vuelva para atrás y no retroceda, y que no sea esto como de verano en verano y tiro porque me toca, sino que mantengamos todo el año nuestra vida bien organizada, ¿no? Decía que me gusta repasar las noticias y todo lo que tiene que ver con esta pandemia. ¿Has oído bien? Pandemia. Porque creemos honestamente que todo lo que está pasando a nivel mundial no es casualidad, no puede ser casualidad que todos los gobiernos de todos los países prácticamente del mundo estén tan desorientados, sin saber cuándo y cómo se puede acabar con esta crisis, sin saber cuándo y cómo se empezó esta crisis. Escuchaba una entrevista al jefe, no sé si lo digo exactamente así, pero si es exactamente así, pero muy parecido al jefe del Instituto de Epidemiología de Alemania, una eminencia. Y el tipo le ha mandado una carta a Merkel diciéndole, pues cuestionando cómo se están haciendo las cosas, y él mismo afirma: esto no es una crisis de salud, esto es una crisis política. Y se acabará cuando los políticos quieran acabar esta crisis. Él lo dice, y es un experto en la materia, ¿no? Estamos viendo también cómo muchos profesionales de la salud levantan su voz y dicen que no creen que las cosas son como nos las están pintando. Y lo terrible de todo esto es que ya llegó Torquemada aquí con la censura para abrir expedientes a esos médicos que levantan su voz en contra de la corriente general, y otros muchos que no levantan su voz porque tienen miedo de que sufran consecuencias en sus puestos de trabajo. Pero cada vez más gente se está dando cuenta de que aquí pasa algo raro. El otro día estábamos con Harvey, con Mari Carmen, y estábamos tomando unas tapas allí en Madrid, y salimos del restaurante y había un borrachín en la puerta, allí con su cerveza. Ya iba el hombre bastante mareado, pero dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Y entonces el hombre empieza, nos empezamos a despedir de nuestros hijos, de Marcos, de Daniel y de Carlitos, porque ellos iban a dormir en Madrid y nosotros íbamos a otro sitio. Y entonces, claro, estábamos ahí sin mascarillas, despidiéndonos de nuestros hijos, y el hombre dice, sí, a mí no me parece mal que vayáis sin mascarillas, si esto es un engaño, si esto que no hay virus y no hay nada y no sé qué. Y el hombre empieza ahí a darnos un discurso, y nosotros, sí, tranquilos, si es que son nuestros hijos, ¿no? Pero cada vez más gente se da cuenta de que definitivamente algo raro está pasando, ¿no? Y nosotros lo que creemos es que, como no creemos en las casualidades de ninguna de las maneras, ni para lo bueno ni para lo malo, pues sí creemos que detrás de todo esto, ya lo hemos hablado, se está preparando y cuajando el ambiente necesario para que la persona del anticristo entre en escena tal y como está profetizado en la palabra de Dios. Recuerda que el espíritu del anticristo viene operando desde que Cristo vino a la iglesia. Ya se empezó a manifestar el espíritu del anticristo, el espíritu que se opone al reino de Cristo. Pero la persona del anticristo, que va a ser, por decirlo de alguna manera, el antimesías, el anticristo, él se va a empezar a manifestar en algún momento de la historia de la humanidad donde haya una gran crisis en todos los sentidos, y ese personaje del anticristo traerá soluciones, o aparentes soluciones, que van a convencer a gente de uno y de otro lado, de manera que todos van a quedar rendidos ante tal carisma, ante tal discurso, ante tales soluciones. Una de las cosas que hará el anticristo será facilitar y promover un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz especialmente entre Israel y las naciones vecinas. Por cierto, no sé si sabéis que ya Israel está firmando acuerdos de paz. Hace nada con Arabia Saudita, también ha habido ya otras naciones árabes,
de gran mayoría musulmana que están considerando seguir los mismos pasos que Arabia Saudita. Bueno, todo eso va a provocar que tanto los judíos que están esperando al Mesías, que no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías, sino que están esperando al Mesías por primera vez, los judíos van a creer que el anticristo es el Mesías, porque les va a facilitar que se vuelva a reconstruir el templo de Jerusalén. Sabéis que ahora mismo en el lugar donde Salomón hizo el templo, el primer templo, en el monte Moriah, y donde Herodes después reconstruyó el templo para congraciarse con los judíos, hoy en día hay dos mezquitas musulmanas muy importantes para el mundo musulmán, la mezquita de El Aqsa y la mezquita del Domo de la Roca, y allí hoy por hoy es imposible que se haga un templo judío, bueno, ni judío ni de ninguna otra religión o culto, porque es musulmán 100%. Y los que hemos estado en Israel hemos comprobado cómo protegen ese lugar con un celo que llega a ser vergonzoso, intimidante para los que no son musulmanes. Cuando el anticristo haga eso, todo el mundo va a caer rendido a sus pies, porque va a facilitar que todo eso se haga, y ahí va a empezar un periodo que es conocido en la palabra de Dios como la tribulación. Hoy no vamos a hablar de la tribulación, pero hemos hablado en otros domingos y hemos hablado durante la cuarentena de la tribulación y de lo que va a ocurrir en la tribulación, pero será sin lugar a dudas un tiempo terrible, un tiempo de mucho sufrimiento, de muchas muertes, de mucha persecución, de muchos desastres naturales, y el anticristo emergerá como un líder mundial a mitad de ese tiempo de 7 años, que está profetizado 7 años, una semana de años. Daniel capítulo 9 nos habla de las 70 semanas que están preparadas y profetizadas para la ciudad santa, que es Jerusalén. De esas 70 semanas ya se cumplieron 69, el reloj profético se paró y se tiene que reanudar, y se va a reanudar cuando el anticristo provea ese acuerdo de paz. Y entonces esas 7 semanas serán las últimas de lo que podríamos llamar la época de la Iglesia o del Espíritu Santo sobre la tierra. A mitad de esa semana, el anticristo va a mostrar su verdadera naturaleza de anticristo, y él va a sacrificar, y él mismo se va a erigir como Dios dentro de ese templo de Jerusalén. Los judíos en ese momento se darán cuenta de su error. Los propios musulmanes, que también están esperando un personaje sagrado del Corán que se llama el Mahdi, el gran Mahdi, es una especie de Mesías, una figura prominente del mundo musulmán, también van a creer que el anticristo es ese Mahdi que están esperando y que, según ellos dicen, ya ha nacido en esta época. Pues bueno, todo el mundo va a caer en una confusión terrible, y lo más impresionante de todo esto es que lo que va a pretender el anticristo, sin duda alguna, es controlar la población, controlar a los seres humanos. ¿Cómo hará posible eso el anticristo? Pues evidentemente tiene que ser algo a nivel espiritual, pero también traído al terreno físico, tiene que ser algo a nivel tecnológico. ¿Cómo va a controlar los movimientos, las transacciones económicas, todo tipo de alianzas o comercio? ¿Cómo lo va a controlar? Evidentemente va a necesitar la tecnología, y ahí es donde entra en juego lo que estamos viviendo ahora mismo. Todo el mundo está empezando en una crisis económica. Ahora quiero leerte un extracto de algo que he leído esta misma mañana en La Vanguardia, en el periódico La Vanguardia, y además de la crisis económica tenemos la crisis de salud, donde todo el mundo está esperando una vacuna o un medicamento para tratar el COVID-19, y todo eso es un caldo de cultivo y un panorama estupendo para que el anticristo tenga su lugar
en el momento de la historia que estamos viviendo. ¿Qué sería lo determinante? Lo determinante sería el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo siguiente que la iglesia va a vivir en el reloj profético de Dios. La iglesia va a ser arrebatada, levantada. Y tú imagínate, si ya el mundo ahora mismo está convulso, que uno va a hacer un viaje y primero tiene que mirar si le van a dejar entrar en tal país, o si va a tener que hacer cuarentena, o si va a poder regresar, o si está todo como muy incierto. Imagínate a todo eso, la crisis económica, que en los próximos meses va a ser mucho más grande. Los que tenéis aquí familia en Latinoamérica, sabéis que el golpe económico allí va a ser también increíblemente fuerte. Se habla de crisis y de destrucción de empleo y de economía como en décadas ha habido en Argentina, en Colombia, en toda Sudamérica. Europa está igual. O sea, vamos a empezar a ver situaciones económicas muy complicadas. Para los hijos de Dios, creo que ya no estaremos aquí, si Dios viene tal y como Él lo ha profetizado y si viene pronto. Pero si en ese momento y a todo ese panorama le añades que millones de personas van a desaparecer, el mundo va a quedar absolutamente descuadrado, va a quedar en shock. ¿Qué ha pasado con todos esos millones de personas? De toda edad, de toda raza, de todo idioma, de toda nación, de todo continente. Millones de personas van a desaparecer, tal y como está descrito en la palabra de Dios, y hoy vamos a leer. Y el mundo va a quedar en shock. ¿Dónde están? El anticristo dará explicaciones para todo eso. El anticristo tratará de convencer al mundo con sus argumentos. Quizás va a decir que todos esos que han desaparecido se los han llevado los extraterrestres en ovnis. Quizá va a decir lo que sea. No sabemos. Pero seguro que va a hacer acto de presencia en ese mismo momento. El mundo va a quedar revuelto, el mundo va a quedar tan confuso. Si ahora está confuso, imagínate si le añadimos el elemento de que desaparezcan millones de personas. Es una locura. Piénsalo fríamente y eso es algo brutal, es un impacto para el mundo entero, para todas las naciones, para todos los continentes. Países ricos, países pobres, países y gente de toda condición. Eso es algo tremendo y muy difícil de dar una explicación, pero el anticristo lo hará. Y mira lo que leía esta mañana, un artículo en La Vanguardia que se titulaba así. El titular era "El invierno del apocalipsis en el Reino Unido". Y pues me llamó la atención el titular y me puse a leer la noticia y bueno, y habla de todo lo que se le viene a Inglaterra con el Brexit, se le junta ahora con el coronavirus, la crisis económica, el liderazgo político, todo se le avecina un panorama muy turbio, pero mira cómo empezaba el artículo. El artículo empezaba citando Apocalipsis 6:8, pero para burlarse de lo que dice la Biblia. Y una vez que pone lo que dice Apocalipsis 6:8, que habla del caballo amarillo que sale y se le ha dado poder para matar 1/3 de las personas, y con muerte y con destrucción y y cita ese versículo y sigue diciendo, literalmente, abro comillas, sin llegar a un escenario tan terrible como el de la Biblia y la mitología. Imagínate, tacha la Biblia como un libro mitológico. Reflejo de los miedos que tenía el ser humano hace ya miles de años. Se supone entonces que, según el autor de ese artículo periodístico, los cristianos nos inventamos la Biblia y nos inventamos todas las historias de la Biblia porque éramos personas temerosas y necesitábamos tener un imaginario al cual aferrarnos y que nos diera algo de seguridad. Eso es lo que dicen muchos ateos, cuando dicen, no, tú eres creyente porque tú necesitas creer en algo. Lo que no se da cuenta el ateo es que él también necesita creer en algo. Quizá está creyendo en sí mismo y se va a llevar un chasco en el día que tenga que presentarse delante de Dios. Porque inmediatamente después del arrebatamiento, lo que tú y yo vamos a pasar, y digo tú y yo entendiendo que los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, son cristianos nacidos de nuevo,
y que cumplen algunas condiciones más, como vamos a ver después, lo primero que vamos a hacer en el cielo es pasar por el tribunal de Cristo. Ese tribunal es para los creyentes. En ese tribunal se van a dar unas recompensas, se van a dar las coronas. En ese tribunal cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hemos hecho con lo que Dios nos había dado. Dones, llamados, ministerios, con habilidades, palabra, revelación, con todo lo que Dios nos ha dado, Dios va a decir, a ver qué hiciste con esto. ¿Os acordáis la parábola de los talentos? El que fue fiel, ¿qué le pasó? Recibió más todavía. El que no fue fiel, se le quitó lo poco que tenía. Entonces, después de eso, vendrán las bodas del Cordero en el cielo. Y hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. Pero no quiero que olvides que para el mundo, todo esto que los creyentes decimos, lo que va a ocurrir, porque está puesto en la palabra de Dios, no porque nos apetezca decirlo o porque hayamos inventado una historia, para ellos esto es locura, es mitología, es fuente de nuestra imaginación y fantasía, pero está en la palabra de Dios. Esperamos la venida de Cristo y amamos y anhelamos la venida de Cristo, ¿sí? Y aunque el mundo crea que es locura, todo eso va a suceder. Y lo más triste es que va a ocurrir como en el tiempo de Noé, que la gente no hizo caso. Y la gente siguió viviendo en el tiempo de Noé. Cuando Noé estaba construyendo su arca, dice la Biblia que todo el mundo conocido pereció en el agua, salvo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La suegra, no. Las suegras no. Entonces, 8 personas se salvaron. Pero tú imagínate Noé construyendo ese arca. Y la gente, ¿qué haces, Noé? No, Dios me ha dicho que va a caer agua aquí como nunca antes y va a morir todo el mundo. Solamente los que entren aquí se van a salvar. Ah, bueno, tú estás tonto, tú te crees cualquier cosa, a ti te dicen un burro volando y miras. Entonces, bueno, sigue ahí, Noé, tú sigue en tus cosas. Sigue yendo a la iglesia, sigue ahí dando tus diezmos, sigue leyendo la Biblia y rezando, como dicen algunos. Locura. Para el mundo es locura todo lo que está en la palabra de Dios. Para nosotros no, para nosotros es cordura santa. Y lo esperamos y lo anhelamos. Y sería bueno, y todo esto queda grabado, si alguien algún día está viendo esta reunión y sabes que ya no estamos aquí, que sepas que nos hemos ido al cielo. Que sepas que hemos sido arrebatados. Te lo digo a ti que estás mirando a las cámaras, a esta transmisión, quizá estás viendo esto grabado dentro de X tiempo. Hoy es 30 de agosto de 2020. Y si estás viendo esto y ya no me ves a mí y no sabes dónde estoy, estamos en el cielo. Las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19, del 6 al 9. Quizá otro día volvamos y hablemos del arrebatamiento, de la tribulación y de todo lo que se va a vivir aquí en la tierra, todo eso que está descrito perfectamente en Apocalipsis, sellos, trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada nivel de juicio mayor y más terrible en ese tiempo de tribulación sobre la tierra para los que no hayan ido en el arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, nosotros llegaremos al cielo. Ahora lo vamos a leer y lo vamos a ver. Pasaremos el tribunal de Cristo. No voy a hablar del tribunal de Cristo hoy. Es el tribunal de recompensas. Y entraremos a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, del 6 al 9, dice así. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso se va a oír en algún momento en el cielo y va a ser tal el nivel de alabanza y de gloria que se le va a dar a Dios, que el profeta, que Juan estaba describiendo esto, el apóstol, cuando tuvo esas visiones en la isla de Patmos, y decía, como estruendo de muchas aguas, como voz de grandes truenos.
aleluya, porque el Señor nuestro Dios, y eso va a sonar y va a retumbar de una manera espectacular en el cielo. Y sigue diciendo que eso que se oía decía, gocémonos y alegrémonos. Es la iglesia que ha sido arrebatada. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Puedes subrayar eso. Mi móvil solo permite subrayar versículos enteros. Entonces necesitamos una versión que permita subrayar palabras. La iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, di conmigo, bienaventurado. ¿Sabes qué significa eso? Feliz, inmensamente feliz, dichoso. 3 veces feliz lo traducen algunos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya sabemos que va a ser por la tarde-noche, porque es una cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, esto está determinado por Dios y esto va a ser así, sin ninguna duda. Y qué bienaventurados, qué felices, qué dichosos los que estén invitados a esas bodas. Normalmente cuando a uno le invitan a una boda, uno dice, oh, es otra boda. Ay, 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 ¿qué me pongo y qué me he visto y el regalo y qué hago y cómo voy? Y es como un problema que te inviten a una boda, ¿no? Uno no se siente como tan bienaventurado, normalmente. Pero en este caso, todos es bienaventurados los que van a estar en esta boda. Ahora vamos a ver entonces 3 cosas acerca de esta boda. ¿Cuándo será? ¿Quién estará? ¿Y cómo serán esas bodas? Hoy vamos a mirar todo eso si nos da tiempo y si no lo terminaremos la semana que viene. ¿Cuándo serán estas bodas? Bueno, pues justo después del arrebatamiento, ya lo hemos comentado, viene el tribunal de Cristo y ahí dará comienzo las bodas. ¿Y por qué creemos? Quiero que sepáis, si no lo sabéis, que doctrinalmente hay diferentes posturas acerca de cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Algunos, como nosotros, creemos que va a ser antes de que comience la gran tribulación. Digamos que el arrebatamiento será el pistoletazo que dé comienzo a la tribulación, a esa semana de años que nos describe Daniel capítulo 9, una semana de 7 tiempos, 7 años, donde comenzará la tribulación en la tierra y en el cielo las bodas del Cordero. Hay otra postura doctrinal que dice que la iglesia va a ser arrebatada en mitad de la tribulación. Y otra postura que dice que va a ser arrebatada al final de los 7 años de la tribulación. Justo cuando ya viene Cristo y pone sus pies en la tierra, allí en el monte de los olivos, tal como describe Zacarías, y allí dará comienzo el reino de 1000 años del Mesías sobre la tierra. Nosotros creemos que la iglesia es arrebatada antes. ¿Por qué? Pues hay varias razones, las señales, el establecimiento de Israel como nación, pero hay una que es muy interesante. El arrebatamiento siempre es descrito en la Biblia como algo sorpresivo, como algo repentino. Se habla y el Señor Jesús dice, yo vendré como ladrón en la noche. Si el Padre supiera que ahora viene el ladrón, velaría y oraría y estaría como en guardia, ¿no? Alerta, porque no sabe si el ladrón va a entrar a la 1 de la madrugada o a las 4 de la madrugada. Cuando hay, por ejemplo, atracos y con secuestro de personas y están ahí los secuestradores en la casa reteniendo a la gente o quizá en el banco o en una oficina, los equipos especiales siempre entran de madrugada. Cuando ya creen que están más cansados, que vienen esas horas de sueño, 3, 4 de la mañana, y es ahí cuando saben que los van a pillar como un poquito más bajitos, ¿no? Y ahí aprovechan. Bueno, ese elemento sorpresivo, si resulta que aparece el anticristo, hay un acuerdo de paz, todo el mundo va a entender que ahí comienza la última semana profetizada por Daniel para la historia de Jerusalén,
Entonces, si todo el mundo sabe que empieza aquí, pues a los 3 años y medio, que sería la mitad, sería el arrebatamiento. Ya perdería el carácter sorpresivo. Y lo mismo si fuera al final, pues contaríamos 7 años y ya sabemos que al 7º año iba a ser el arrebatamiento. De esta manera, nosotros no sabemos si va a ser este año, si va a ser el año que viene, si va a ser dentro de 2, de 5, de 7. No sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Sí podemos saber, aunque no es objeto de estudio el día de hoy, pero nosotros creemos que el arrebatamiento se va a producir en el día de Yom Teruah. Para los que no están familiarizados con el hebreo, Yom Teruah es el nombre de la fiesta de las trompetas que está descrita en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 nos habla de todas las fiestas solemnes de Dios. Todas ellas tienen que ver con acontecimientos relacionados con el Mesías. Nos habla de las fiestas de la primavera, la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. 4 fiestas en la primavera. Todas ellas están íntima y milimétricamente relacionadas con la primera venida de Cristo cuando Él vino a morir. Murió en la Pascua, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó el día de las primicias, vino el Espíritu Santo prometido por Jesús, por el Padre, a los 50 días en el día de Pentecostés. Bueno, todo eso se cumplió, pero con una exactitud impresionante. Las fiestas del otoño, que van a comenzar ahora, en otoño, y este año en nuestro calendario, la primera fiesta del otoño, que es Yom Teruah, fiesta de las trompetas, será, anótalo, 19 y 20 de septiembre. 19 y 20 de septiembre. Si no recuerdo mal, es sábado y domingo. Pero ya sabes que los días bíblicos comienzan en la tarde anterior. O sea, estamos hablando entonces de la tarde del viernes 18 a la tarde del domingo 20. 48 horas. Y alguno dirá, pero Carlos, el Señor Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿cómo va a ser el día 19 o 20 de septiembre? Pues precisamente, porque nadie sabe el día ni la hora, no sabemos si será el 19 o el 20, si el Señor viniera este año. Y es que esa frase, nadie sabe el día ni la hora, era una expresión que utilizaban los judíos para describir el mes nuevo y especialmente la fiesta de las trompetas, que es en luna nueva. Para los que no soléis mirar la luna, ya os lo cuento yo, la luna tiene un ciclo. Y en ese ciclo, cuando comienza un mes lunar, la luna por la noche tú no la ves. Es como si hubiera desaparecido. Y eso puede pasar durante 1 o 2 noches. Depende de dónde estás, del mes que sea. Hay 1 o 2 noches cada vez que comienza un mes lunar, que son los meses bíblicos. El tiempo bíblico se cuenta los días y los meses con el calendario lunar, no con el solar. Entonces, cuando iba a comenzar un mes nuevo, y en concreto la fiesta de las trompetas, que es el día 1 de un mes lunar, pues no se sabía. Oye, ¿y cuándo? Y por eso se tocaba la trompeta. Cuando aparecía la luna, igual que en el Sabbat, cuando aparece la primera estrella en el cielo, anuncian el comienzo del Sabbat tocando la trompeta, el shofar, el cuerno de carnero. Pero en el caso de la fiesta de las trompetas se toca de una manera especial. Es un trompetazo, literalmente podríamos traducirlo así, el teruá. Yom Teruá significa trompetazo. Es como cuando el vigía está en lo alto de la torre y ve que viene el enemigo y empieza a tocar el cornetín. Y eso es para que el ejército se prepare porque viene el enemigo. Es el mismo concepto, Yom Teruah. Es un trompetazo que despierta a los que están dormidos. Y es interesante porque todas las fiestas solemnes que están descritas en Levítico capítulo 23 eran una especie, el pueblo de Israel las tenía que observar, pero fielmente, año tras año. Y no se daban cuenta que esa observancia lo que les estaba era entrenando como a modo de ensayo para cuando fuera el tiempo de la venida del Mesías, en la primera venida,
y el tiempo de la venida del Mesías en su segunda venida. De manera que en la Pascua tenían que sacrificar un cordero. Y Juan el Bautista, ¿qué decía de Jesús? He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando un judío escuchaba eso, no, a ti y a mí nos puede parecer raro, eso como si fuera la matanza del pueblo ahí para hacer embutido, ¿no? Ellos sabían perfectamente qué era el concepto de la Pascua, pero clarísimamente lo tenían en su corazón. Cuando Jesús habla y dice, yo soy el agua viva, el que me reciba de su interior correrán ríos de agua viva, es que estaba hablando palabras que se utilizaban en la fiesta de Pentecostés, donde en el templo se hacía correr agua por unos canales. O sea, para muchos de nosotros todo eso nos es como nuevo, no lo conocíamos porque no somos judíos, porque no hemos vivido todos los ensayos que ellos vivían año tras año. Bueno, ese trompetazo que se toca el día de Yom Teruah, pues ellos lo siguen haciendo. Y para nosotros espiritualmente tiene ese significado. Y lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leerlo con cuidado. Las dos referencias muy claras que encontramos en el Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y 1 de Corintios 15, del 50 al 58, las dos nos hablan de la trompeta que se va a tocar. Y dice así, Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con teruá, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escucha, en las nubes, no viene Jesús todavía a tocar la tierra, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está muy claro, ¿verdad? Va a haber una resurrección de los que han muerto en Cristo. Los cristianos que estén vivos en el momento en que Jesús viene a las nubes, seremos llevados en un arrebatamiento, seremos llevados en un momento, seremos arrebatados. Y ahí lo dice, versículo 17, arrebatados. La palabra arrebatar en griego es arpazo. Arpazo tiene el carácter de sorpresivo. Es una palabra que dice, esto es como, ¡bum!, te quito en medio, así, en un instante, cuando no te das ni cuenta. Acordaos cómo fue el arrebatamiento de Elías. Estaba con Eliseo, su siervo, y de repente Eliseo dijo, ¡ay, Señor, Señor! Desapareció. Desapareció. Y le cayó el manto ahí a Eliseo. Enoc también fue arrebatado en el Antiguo Testamento, antes de Noé. O sea, son conceptos que un judío manejaba. El cuerpo de Moisés no fue encontrado. Estaba muerto, pero no fue encontrado. 1 de Corintios 15, 50. Sigue aclarando más Pablo, porque fue el que recibió revelación directa de lo que iba a ser el arrebatamiento. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, algo que hasta ese momento nadie había tenido entendimiento sobre ello. Y Pablo lo aclara porque él recibió revelación sobre ese misterio. Dice, no todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos transformados. Acuérdate que este cuerpo, que le llama cuerpo de corrupción, no puede heredar el reino de los cielos. Por eso dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tú me estás mirando, has parpadeado varias veces.
Eso es un abrir y cerrar de ojos. Instante, milésimas de segundo. Ni siquiera tú tienes la percepción de que has dejado de ver por un momento, pero tu ojo parpadea constantemente. Y si no, podemos hacer un experimento y ya verás que aquí nadie dura más de, yo diría, 30 segundos sin parpadear. Luego lo intentas y te grabas con el móvil. A ver cuánto dura, sin parpadear. Bueno, en un parpadeo, antes, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos, dice, transformados a la final trompeta, otra vez, el teruá de Dios. Porque se tocará la trompeta. Cuando veas la palabra trompeta en la Biblia, por favor, no te imagines a Louis Armstrong ahí tocando la trompeta. Es un cuerno de carnero. Y es más, yo creo que ya en cuerno de carnero era en lo físico, era en lo cúltico, en la liturgia que tenían que celebrar los judíos. Hoy en día no va a sonar un cuerno de carnero. Hoy en día el despertar, el trompetazo, ya Dios está haciendo sonar sus trompetas. Ha habido avisos en la historia, ha habido momentos en la historia en que las cosas han cambiado dramáticamente y Dios, yo creo que ya está, es una trompeta espiritual. Y el que no esté espiritual no va a oír la trompeta. Y luego vas a entender por qué. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto es una palabra de consuelo para los que hemos perdido familiares en Cristo. Van a ser resucitados y el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, ellos son los primeros que se van a levantar de la tumba con un cuerpo nuevo. Escúchalo. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos en el momento en que Jesús venga, seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Ya estás entendiendo que esa transformación que vamos a tener, o esos muertos que van a resucitar, van a tener un cuerpo ya inmortal, incorruptible. Ya el pecado no le afecta, la muerte no le afecta, la enfermedad no le afecta, no van a envejecer, ya será un cuerpo inmortal. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde? Y aquí ya nosotros podemos hacerle así al diablo, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿De qué puede tener un cristiano miedo de la muerte? ¿Debería un cristiano tener miedo de la muerte, de morir? Leía una noticia en el Facebook de alguien que puso un artículo de un periódico cristiano y ponía, no sé si eran muchos o cientos de pastores mueren en Latinoamérica decía el titular, por desobedecer las normas del coronavirus. Me indignó tanto leer eso, porque yo hubiera puesto otro titular muy diferente, y de hecho dejé mi comentario allí puesto. Yo hubiera puesto: cientos de pastores mueren siendo fieles hasta el final. Qué diferente, ¿verdad? Suena muy distinto, porque pues, si el Señor los... Claro, y te ponías a leer el artículo y decía, es que muchos pastores murieron llevando alimentos a familias, visitando enfermos que estaban con el coronavirus. Y bueno, si es que es lo que nos manda la palabra de Dios. Es lo que nos manda la palabra de Dios. Yo hubiera puesto otro titular, desde luego. Me pareció muy desafortunado ese titular. Cientos de pastores mueren, si es que es verdad, que no lo sé, porque claro, hablaba de un país, no me acuerdo qué país hablaba, que si tú sacabas el porcentaje, o sea, era tal el número de pastores que supuestamente había muerto, que es que en ese país por lo menos el 10% de la gente tenía que ser pastores para que se cumplieran las estadísticas. Es que no me cuadraba en absoluto, pero bueno, eso es otro punto. En cualquier caso, si murieron haciendo lo que Dios les llamó a hacer, pues fueron fieles hasta el final.
No debemos de tener miedo a la muerte bajo ningún concepto, ni ningún diagnóstico, ni ningún contagio. No quiere decir que vamos a ser imprudentes, no quiere decir que vamos a ser insensatos. Igual que habla la palabra de Dios que tomarán una serpiente en sus manos y no le dañará, pues tampoco vamos a ir nosotros cogiendo serpientes por el campo, porque no se trata de eso. Ahora, si fuere necesario, si te pasa como a Pablo, que le picó una víbora en pleno ejercicio de su llamado, pues Dios lo guardó. Pero no porque diga, es que Dios me ha llamado a tal sitio y allí matan a los misioneros, o allí hacen esto, o allí no voy a tener un coche, sino que voy a ir en burro, entonces me quedo en mi casa. Pues no, entonces no estás siendo fiel. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta el día que el Señor llegue a por nosotros, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, sin descanso, sin tregua, sin miramientos, sin estar considerando otras cosas. De ahí creemos entonces que el Señor vendrá en el día de las trompetas, en el día de la fiesta de las trompetas. Ahora, otra razón poderosa por la que creemos que la iglesia va a ser arrebatada justo antes de empezar la tribulación está en Efesios 5, 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así, ahora es cuando las mujeres hacen así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahora, ¿tú te imaginas que el día antes de una boda, el marido le dé una paliza a su prometida, le parta los huesos, la deje medio muerta, para que al día siguiente se presente a la boda toda bonita? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues efectivamente, no tiene ningún sentido. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Jesús espera ver presentarse delante de Él. Una iglesia gloriosa, una iglesia que se ha preparado, que se ha cuidado, una iglesia que se ha vestido de lino fino, como leíamos antes. Esa es la iglesia que el Señor se va a encontrar. Por supuesto, encontramos otros pasajes que apoyan esta misma idea. Apocalipsis 3:10, no lo voy a leer, pero para los que toman notas, Apocalipsis 3:10 y Primera de Tesalonicenses 1:10, donde nos habla clarísimamente de que no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para que su juicio caiga sobre nosotros. El juicio de Dios en contra de nosotros cayó sobre Jesús. Y toda la ira de Dios a causa de nuestro pecado cayó sobre Jesús y por eso Jesús murió. ¿Quién estará entonces? Segunda pregunta, ¿quién estará en esas bodas? Pues lo primero que encontramos es el anfitrión de la boda. El anfitrión de la boda es Dios Padre. Mateo 22, del 2 al 3 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El Padre, Dios Padre, es el que envía las invitaciones. Y de hecho, tú estás aquí hoy porque alguien en algún momento te llevó la invitación del Evangelio. Alguien en algún momento te compartió las palabras del Evangelio de Jesús. Alguien en algún momento, de alguna manera, Dios te hizo llegar su invitación a que estuvieras en esa cita, en esas bodas especiales.
El Padre es el anfitrión. Él lo prepara todo, Él lo tiene todo en su cabeza, Él es el promotor de todo esto. Él es. En segundo lugar encontramos al novio, Jesucristo. Dice Lucas 5, 34 al 35. Es un momento donde varios discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista se acercaron a preguntarle a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos todo el rato? Y Jesús dice, ¿podéis acaso hacer los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Quiero que entiendas, y creo que no me va a dar tiempo a desarrollarlo hoy, lo dejaremos para la próxima semana, que dentro de lo que era una boda en el antiguo Israel, no era como se hace hoy en día, que te mandan una invitación y te citan tal día en tal restaurante o en tal iglesia y se hace una ceremonia y un convite y etcétera, etcétera. Las bodas en aquel tiempo llegaban a durar hasta un año porque había un proceso de bodas que tenía varias etapas. Y quiero que sepas que la etapa en la cual estamos tú y yo ahora en esa boda es la etapa del desposorio. Hablaremos de eso más adelante. Por eso Jesús está diciendo, pueden los que están de bodas. Es que cuando Jesús vino y estaba con sus discípulos, ya estaba de bodas con ellos. Era una etapa de la boda. Lo final ni siquiera es lo final, la cena de bodas del Cordero. Ese es ya casi el final. Lo último ya será estar para siempre con el Señor. Juan 3, 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, está hablando Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El esposo es Jesucristo. Está muy claro en la palabra de Dios. Él es el esposo, Él es el hijo del Padre. Y es muy interesante porque en ese proceso de bodas, que duraba hasta un año, o incluso a veces más, cada uno tenía un rol y unas cosas que hacer en las diferentes etapas de la boda, y lo vamos a estudiar la semana que viene. Por último, quiero hablarte de quién es el otro integrante de la boda. Es la novia, la verdadera iglesia. Hemos leído antes en Efesios 5, 25 al 27, cómo el Señor hace esa comparación, ¿verdad?, entre Cristo y la iglesia y la esposa, etcétera, etcétera. Entonces ahí queda claro. Pero además quiero leerte Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola, pero las parábolas serán usadas por el Señor para enseñar, y en concreto a los discípulos para enseñarles cosas muy profundas. Entonces el reino de los cielos, Mateo 25, del 1 al 13, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escucha bien, porque salieron a recibir al esposo. El cristiano nunca puede ser pasivo o dormirse. Tiene que salir, tiene que ir al encuentro. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eran 10, 5 prudentes, 5 insensatas. El 50% prudentes, el 50% insensatas. Es un porcentaje interesante. Las insensatas tomaron sus lámparas. Anota por ahí lámparas, porque ahora vamos a explicar qué es la lámpara. Pero no tomaron consigo aceite. Es como llevar una linterna y no coger pilas de repuesto. ¿Cuántos te ha pasado eso alguna vez, verdad? Vas a encender la linterna y ya tiene una lucecita ahí pírrica, que no ves ni los zapatos. Y dices, ¡ay, no tengo pilas de repuesto! ¡Qué rabia me da!, ¿no? Bueno, pues esto le pasó a ellas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Anota ahí otra vez, vasijas, aceite, lámpara, tenemos varios elementos. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron, y se durmieron. Y a la medianoche, mira, a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salid, es una orden, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Me imagino que le colocaron, por aquí tenemos la lámpara, a ver, por favor. Le colocaron la mecha, a ver, producción, ahí tenemos. Se ve regularcito, pero es una pequeña lamparita de barro, te las venden en Israel de recuerdo en los museos. ¿Sí? Ahí vemos que tiene como una mecha pequeñita y un depósito pequeño de aceite. Ese depósito se va consumiendo. Bueno, arreglaron las lámparas, las dejaron listas y dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sabes qué creen los judíos ortodoxos hoy en día? Los judíos ortodoxos creen que en el día de Yom Teruah se abren las puertas del cielo para que entren los justos. Y en el día de Yom Kippur, 10 días después, se cierran las puertas del cielo. Eso es lo que ellos creen, es lo que les marca su tradición. Y no van desencaminados. Se encontraron con las puertas cerradas estas vírgenes cuando vinieron de ir a comprar aceite. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Os suenan esas palabras? Mateo 7, Lucas 13 creo. El Señor dice, se acercan ahí, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No os conozco, les dice a estas vírgenes. Velad pues, porque no sabéis, una vez más, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay un tiempo donde tú te puedes arrepentir, donde tú puedes ordenar tu vida y arreglar tus asuntos. Hay un tiempo donde ya no se podrá hacer eso, aunque lo supliques, aunque lo supliques. Y para mí, esas vírgenes que se quedan y están, ábrenos, ábrenos, son las vírgenes que pasan la tribulación y están desesperadas. Queremos ir con el Señor, pero la única manera de salir de la tribulación y entrar al reino de los cielos es muerto. Es que te decapiten porque tú eres fiel y no te quieres poner la marca de la bestia, de lo cual hablaremos otro día. Pero hay una marca, hay algo que está descrito en la palabra de Dios que se pondrá en la mano derecha o en la frente, o no en uno y en otro, también puede ser en los dos, mano derecha y frente. Y si tú tienes esa marca, por mucho que clames, no podrás entrar al cielo. Por mucho que quieras guardar la ley de Dios en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la tribulación ya no habrá gracia, ya no estará el Espíritu Santo sobre la tierra. Y el que tenga la marca, y sabes que si no te pones la marca no podrás ni comprar ni vender. La marca va a ser algo que va a condicionar totalmente la vida sobre la tierra. No podrás comprar ni vender. ¿Estás oyendo bien? Ni comprar ni vender. O sea, o mueres de hambre, o mueres decapitado, o mueres de cualquier manera, pero no podrás comprar ni vender. Será algo muy difícil un cristiano vivir en la tribulación. ¿Y por qué será
nos hemos preguntado mucho, ¿por qué será que alguien que reciba una marca de ese tipo, como dice Apocalipsis, la marca que se identifica como un 666, que eso no es de Hollywood, eso está en la Biblia, ¿por qué será que una persona con una marca ya no va a poder entrar al reino de los cielos? Porque si eso fuera algo tan sencillo como un chip, pues mira, te arrancas el chip, ¿no? Como hacen en las películas de James Bond, que le ponen el GPS y el tío se le arranca para que ya no le ubiquen. Bueno, pues sería tan sencillo como volver a quitárselo. Pero es que no va a ser tan sencillo. Tiene que ser algo que cambia nuestra naturaleza, que se adhiere o que de alguna manera impregna nuestra naturaleza y la transforma y la cambia. Y es por eso que ya no se podrá entrar al reino de los cielos. Y pues algunos escatólogos piensan que con todo esto de la COVID, que por cierto no sé por qué le dicen la en vez de él, porque si es un coronavirus sería él, pero le dicen la. Yo, como quiero ser muy culto, le voy a decir la COVID. Pues con todo esto del coronavirus, algunos piensan que con la famosa vacuna, y si no es con a lo mejor será con algún futuro virus o pandemia de algún tipo más grave que esta, porque esta yo estoy convencido de que no es grave. Creo que a estas alturas ya nos habremos convencido todos, porque no dejan de decirnos todos los días que estamos en el mismo nivel de contagios que en el pico más alto de marzo, pero aquí no muere casi nadie ahora mismo. Y los hospitales no están saturados. Pues en algún momento se va a querer de alguna manera poner esa marca a la población mundial, seguramente con la excusa de la salud pública, seguramente como con la excusa de una vacuna, bien, perfectamente podría ser con la excusa de una vacuna, pero sería una vacuna como ya las hay hoy en día, y sabes que algunas de las vacunas que se están trabajando para el coronavirus son vacunas que traen cadenas de ADN sintético. ADN sintético que va a pasar a ser parte de tu organismo y va a modificar tu ADN original de Dios. Ojo, ojo con eso, porque a lo mejor esa es la causa por la que alguien con una marca como la que describe Apocalipsis ya no va a poder entrar al reino de los cielos. No sabemos, eso entra dentro seguramente de algo que no podemos demostrar en este momento, pero sería bueno que lo consideremos, que lo tomemos en cuenta, que no seamos incautos y que no nos creamos todo lo que nos cuenta la televisión, por favor. Y sobre todo, si en algún momento notamos que para poder seguir viviendo nos quieren obligar a ponernos algún tipo de algo que Dios te dé entendimiento, que tú veas que es como una marca. Una marca es algo que te distingue. En la antigüedad a los esclavos se les marcaba, ¿sabes de dónde viene la moda de los piercings? Es de los esclavos. El ganado se le tatuaba. Es propiedad de Pérez, la P de Pérez a todas sus vacas. Esos son los tatuajes. Esos son los piercings, marcas de esclavitud. Lo digo para que tengamos conocimiento de que a veces las modas esconden más cosas de lo que hay en la superficie. Bueno, pues que Dios te dé entendimiento. ¿Qué tipo de marca será esa tan potente, vamos a decir, tan profunda, que le va a impedir al que se ponga esa marca entrar al reino de los cielos? Es que es algo muy fuerte, es algo muy tremendo. Y como yo creo en la parábola de las 10 vírgenes, que hay un 50% de gente del mundo, vamos a llamarle entre comillas cristiano, que creo que se va a quedar en la tribulación, pues deberían tomar eso muy en serio. Es mejor morir de hambre pero entrar al reino de los cielos que poder comer tu perrito caliente pero no poder entrar en el reino de los cielos, digo yo, si es que crees en el reino de los cielos, claro. Bueno, ante todo eso, dice el último versículo de Mateo 25:13, velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese es un énfasis que se hace mucho en las cartas de Pedro, por ejemplo. Velad y ser sobrios, sed sobrios. Es una orden, sed sobrios. ¿Qué le pasa a una persona cuando está ebria? Una persona que le empina el codo, como decían en la época de mis padres, que empina el codo y que le da el drinking más de la cuenta. ¿Qué le pasa a una persona que está ebria? Para empezar, ya su percepción, por ejemplo, de la distancia, de lo que ven sus ojos, cambia. Su velocidad en los reflejos cambia, se ralentiza. No ve el peligro. No ve el peligro. Se atreve a hacer cosas que antes no hacía. Se vuelve como más osado, ¿verdad? Una persona que va bebidita. Y sobre todo no ve el peligro. No ve ni que ya el semáforo está rojo y se lo está saltando y puede que mate a alguien. No ve que tiene que frenar y si se da cuenta de que tiene que frenar lo hace demasiado tarde porque sus reflejos han menguado. Está ebrio, sus sentidos se han diluido. Espiritualmente ocurre lo mismo. Por eso Dios nos dice, sed sobrios y velad. La manera de ser sobrio es estar velando, es estar en comunión con Dios. No puedo hacerlo de otra manera. Y si yo en lo espiritual estoy ebrio, quiere decir que yo no voy a oír la trompeta de Dios, los sentidos. Yo no voy a oír las señales de alerta de Dios, no voy a distinguir los tiempos. No sé si voy por el carril correcto o voy en contradirección. Voy a estar dando vueltas. Eso es lo que le pasa a alguien que espiritualmente está ebrio. Dice Proverbios 6:23 y con esto terminamos. La semana que viene, Dios mediante, hablaremos de cómo es ese proceso de la boda. Proverbios 6:23, para explicar un poco, dice, porque el mandamiento es lámpara. Estábamos viendo la parábola de las vírgenes, que cada una llevaba su lámpara. Dice, y la enseñanza es la luz. O sea, la lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Los mandamientos de Dios son lámpara, son lo que nos va a ayudar a ver. Mandamiento requiere obediencia. Un mandamiento sin obediencia no sirve para nada. Una ley que esté puesta, pero yo no le hago ni caso, ¿de qué sirve que esté puesta? El mandamiento es para obedecerlo. Por lo tanto, mi lámpara es mi obediencia, mi nivel de obediencia. Luz, dice, enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Cuánto de manso y de humilde tienes tú para ser enseñado, para dejarte moldear, para dejarte tratar por Dios? El aceite era otro de los ingredientes. Siempre se ha dicho que, y se ha comparado el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y es verdad, pero si nosotros decimos, no, pero yo tengo Espíritu Santo porque yo todos los días le pido a Dios que me llene con su Espíritu Santo. Está muy bien eso, pero ¿cómo tú sabes si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Solo porque has hecho una oración y se lo has pedido a Dios? También hay gente que hace una oración para recibir a Cristo y su nombre todavía no está escrito en el libro de la vida, porque no lo hizo de corazón. O quizá tú oras que el Espíritu Santo te llene, pero tu vida está llena de grietas por donde se pierde todo. ¿Cuánto tienes del Espíritu Santo? Lo puedes medir muy fácilmente. Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Está en tu vida ese fruto? ¿Cuánto tienes de amor? No, yo amo a todos, pero es que hay uno que no lo soporto. Bueno, te falta un poco de fruto ahí todavía. El amor no. Tienes un fruto podrido ahí. No te sirve. ¿Cuántos de aquí si compran 1 kilo de manzanas y una viene podrida, se la comen la podrida o la tiran a la basura? Ese es un fruto que no sirve. ¿Es una manzana? Sí. ¿Tiene forma de manzana? Sí. Pero nadie le va a hincar el diente a esa manzana porque sabe asquerosa. ¿Cómo está el fruto en tu vida? Amor, gozo, paz. Piensa en esas cosas. Ese fruto debería de estar en tu vida si tú tienes al Espíritu Santo. Si la vasija, que es el otro ingrediente, que eres tú, es tu vida, es tu corazón, si está llena de ese fruto.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Tienes ese fruto en tu vida? Esa es la manera en que tú sabes si estás lleno del Espíritu Santo. No es que yo hable todo el día diciendo Espíritu Santo por aquí, Espíritu Santo por allá, y que hable en lenguas 40 horas, ¿no? Fruto. Al árbol se le conoce por su fruto. Si tú eres espiritual, tienes que tener el fruto del Espíritu Santo. Si tú eres incapaz de perdonar, si tú eres incapaz de entender la palabra de Dios, si tú eres incapaz de ser paciente, de hacer obras buenas, si no tienes al Espíritu Santo. No te engañes. Esto no es, ay, Espíritu Santo, lléname, ay, qué bien me siento, ya estoy lleno, pum, me caigo para atrás. Eso no es nada. Fruto del Espíritu Santo. Eso es un Espíritu Santómetro, el fruto que tienes en tu vida. Eso sí te va a medir. Y la vasija eres tú. Entonces la lámpara es lo que Dios ha puesto en ti. Eso no tiene ningún mérito. Pero tu vasija, ¿cómo está? La unción no se transmite, por cierto. En los últimos tiempos, una de las características más peligrosas para la iglesia es que entrarán falsas doctrinas, falsos profetas. Y hoy en día mucha gente buscando, ay, que me unja el pastor o que me unja fulano y que me imponga las manos, pensando que de alguna manera una unción se les va a traspasar a ellos. Pero aquí dice claramente, no, mi aceite yo no te la puedo dar, vete tú y compra tu aceite. Busca tu aceite en la presencia de Dios, llénate del Espíritu Santo, produce los frutos, obedece a la palabra de Dios. La unción no se transfiere, de nada sirve que vea a alguien venga y diga, ay, que me impongan las manos, que yo quiero sentir el llamado de Dios, yo quiero tener el poder que Él tiene para evangelizar o el tal o cual. La unción no se transfiere, eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. Eso es idolatría, que para Dios es abominable. Y muchos serán engañados con cosas como esas en los últimos tiempos. También dice Jesús que en los últimos tiempos muchos se enfriarán en su amor a causa de la maldad que se habrá acrecentado en el mundo. Y lo estamos viendo hoy en día. Vemos tantos cristianos. Voy a darles la concesión de que se llamen cristianos, pero que hacen vidas como si no fueran cristianos. Ya se han asimilado totalmente a la propia maldad que hay en el mundo. No les importa robar, no les importa mentir, adulterar. El amor de muchos se enfriará. Me gustaría que oráramos para terminar, pero quiero dejarte con la expectativa, porque al menos era lo que pretendía y lo que creo que el Señor me pidió que hiciera en esta mañana, alentarte con la esperanza de estar en la cena de las bodas del Cordero. Alentarte porque va a ser algo súper especial, algo como nunca antes lo has vivido. Cuando tú estés en la presencia de Dios, que fue justamente lo que Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu presencia, que tu presencia vaya conmigo y déjame ver tu gloria. Moisés ya tenía el liderazgo de la nación. Moisés había recibido toda la palabra revelada de todos los mandamientos allí en el Sinaí, 40 días escuchando a Dios, pero él dijo, Señor, yo quiero ver un poco de tu gloria, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, escóndete ahí en la hendidura de la peña. Esa peña representaba a Cristo. Y cuando Dios pasó, puso su mano, porque era imposible que Moisés siguiera vivo después de ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan potente que nuestro cuerpo mortal no la podría resistir. Entonces Dios puso la mano y cuando ya pasaba, Moisés vio la espalda de Dios. Y solo viendo la espalda de Dios, su rostro quedó incandescente. Quedó que cuando bajó la gente decía, este viene como gusiluz, ahí con la cara encendida. Y tenían que ponerle un velo para que no deslumbrara. Imagínate, solo viendo
la espalda de Dios, ni siquiera el rostro de Dios. Cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, quiero que pienses en esto. Cuando tú te sientes y llegues allí a la cena de las bodas y veas tu nombre en el libro de la vida y allí ponga Carlos Villanueva, mesa 4, allí en el asiento 7, y tú te sientas y de repente entra el esposo y la gloria de Dios va a ser de tal dimensión, de tal magnitud, que en ese momento todo tu dolor, todas tus pérdidas, todas tus desgracias en esta vida, las vas a seguir recordando sin que te duelan, sin que te entristezcan, sin que te desequilibren. Alguien me decía, o hablábamos un día, bueno, y por ejemplo, si un familiar se murió sin haber recibido a Cristo y sabemos que está en el infierno, ¿cómo vamos a estar nosotros disfrutando en el cielo la eternidad? Es que la gloria de Dios va a ser de tal magnitud que aún sabiendo tú esa noticia, no te afectará, porque la presencia de Dios lo va a llenar todo en todos. Algo parecido ocurre cuando una mamá da a luz y está sufriendo en el momento del parto y tiene dolores fuertísimos. Dicen que son dolores que los varones no podemos entender. Pues cuando nace el bebé por fin y oye la mamá que está y se lo ponen aquí, y en ese momento esa mamá se olvida de todos sus dolores. Tiene su criatura. En ese momento ya no sabe ni lo que le están diciendo, se ha olvidado de que le están dando puntos ahí abajo y de todo, y está ahí con su bebé. Bueno, eso multiplicado por no sé cuántas veces será estar en la presencia de Dios. Todo el dolor que hayamos tenido, todas las desgracias, pérdidas, ruinas, fracasos, decepciones, todo lo de esta vida tan deteriorada, no nos va a afectar. No es que nos vamos a olvidar de ello, ¿no? Por eso a veces la gente dice, bueno, ¿y conoceremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo? Sí, claro. Pero yo ya no tendré necesidad de ir y acercarme a Natalia. Ay, dame un achuchoncito, cariño. No, porque el amor de Dios estará llenando mi vida de tal manera que ya no necesitaré esa parte. Dios lo va a suplir todo en todos, todo en todos. O sea que aprovechen ahora los que están casados, porque luego ya no habrá chuchoncitos. Oramos, le damos gracias a Dios y vamos a ponernos en pie. Hay una canción que me gustaría, no la hemos puesto en la primera reunión, pero me he acordado de Marcos Vidal. Se llama Cara a Cara con Dios y habla de ese momento, cuando vamos a estar cara a cara con Dios, delante de Dios. En este tiempo que nos toca vivir, muchas veces tenemos encuentros con Dios y son encuentros súper especiales. Son encuentros donde uno sabe que la presencia de Dios está en tu habitación, está en tu corazón, sientes que Dios está cerca, te sientes amado, sabes por el testimonio del Espíritu Santo que tú eres hijo de Dios. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, nunca habrás vivido algo igual. Cuando estés sentado en esa cena de bodas, nunca, nunca, nunca habrás vivido algo igual. Será memorable, único. Estarás pleno, completo. Entonces vamos a escuchar esta canción y vamos a darle gracias a Dios, porque nosotros también anhelamos ese momento, Señor, de estar un día en tu presencia y de contemplarte. Queremos alentarnos en esta mañana, Señor, esperando ese momento glorioso de estar contigo. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda
Y si logro articularla en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. En ese momento estarás viendo al esposo, al artífice de tu salvación, autor de la fe. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Como un esposo y una esposa se miran, Mirarte cara a cara. podrás contemplar la mirada de amor de tu amado Jesús, y podrás saber que su amor es para siempre, que Él ha cumplido su promesa, que Él ha consumado el lugar que había preparado para ti, y ahora te trae a estar con Él para toda la eternidad. ¿Cómo anhelamos ese día, Jesús? Lo único que queremos, Señor, es velar, estar sobrios y que llegue pronto ese momento, Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Señor, y sabemos que cuando llegue ese momento, el tiempo ya no existirá. Podremos estar en tu presencia para siempre, Señor. Tal y como lo declara tu palabra, nunca nos separaremos de ti, Señor. Tú cuidarás de nosotros, tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Creemos que serán lágrimas de alegría. Creemos, Señor, que serán lágrimas de un gozo indescriptible, algo que hoy no conocemos, Señor, pero que ardientemente deseamos. Señor Jesús, tu iglesia está lista, está preparada, Señor, y te dice: ven pronto. Señor, queremos estar contigo, como la novia que se asoma cada día a ver si ya regresa el esposo. Estamos deseando escuchar la voz, oír la trompeta. El esposo ya viene.
Señor, queremos que cuando tú vengas nos encuentres velando y orando. Queremos que cuando tú vengas nos encuentres vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Queremos tener nuestras vasijas llenas de aceite. Queremos tener nuestras vidas ordenadas, listas, Señor, para que no nos tome por sorpresa. Señor, tu palabra dice que a tus hijos no les tomará por sorpresa. Por eso, Señor, te damos gracias, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros. Todo lo que prometiste lo has cumplido, Señor. Y sabemos y creemos que un día regresarás, buscarás a tu iglesia, te desposarás completamente con ella, Señor, y será una unión para toda la eternidad. Gracias, Dios. Qué cosas tan asombrosas son las que tú has prometido. Muchas veces hemos anunciado que nadie puede prometer vida, solo tú, creador y autor de la vida eterna también. Pero, Señor, tú has prometido llenarlo todo en todos. ¿Y cuántas veces hemos buscado en este mundo, Señor? Y en lugar de mirarte a ti, hemos mirado al mundo, tratando de llenarnos, tratando de suplir, de llenar nuestras vidas con cosas, con dinero, con viajes, con búsquedas, relaciones, Señor, tantos intentos fallidos, todos ellos. Y nos damos cuenta, Señor, que con cada intento la única opción que nos queda eres tú. Y gracias damos por nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de todo error, de toda búsqueda infructuosa, de todo pecado, de la muerte, Señor, y de cualquier consecuencia de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Sé coronado, sé exaltado. Y hoy nos unimos a eso que se escucha en el cielo y que se va a escuchar fuertemente cuando dicen aleluya, las bodas han llegado, aquí viene el esposo y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y el rey reina para siempre. A ti sea todo el honor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.